les bendiga, bienvenidos a este espacio. En el día de hoy vamos a hablar sobre el pecado, un tema que es crucial y que envuelve lastimosamente cada área de nuestras vidas. Y bueno, es un tema crucial en el cual debemos estar atentos a tratar todos los días de nuestra vida, ya que es un proceso constante de batalla con él. Y vamos a hablar acerca de cómo el pecado cambia nuestras convicciones, cómo el pecado hace que lo que vemos malo cuando estamos con Dios, de parte del pecado lo vemos deseable, o cómo el pecado constantemente está tratando de hacernos pensar que lo malo es bueno y que lo bueno está mal. Entonces vamos a compartir dos historias, bueno, podríamos decir que tres, acerca de cómo el pecado ha cambiado las convicciones de ciertos personajes de la Biblia. Y vamos a empezar con uno que es en el inicio de la creación, en Génesis 3:6. Y este es, yo creo que una de las primeras manifestaciones del pecado, que siempre hablamos como el origen del pecado, cuando llegó por primera vez. Y Génesis 3:6 dice: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también comió. Bueno, esta es precisamente la historia cuando Eva come del fruto del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Pero lo interesante aquí es ver que dice que ella quedó convencida después de que la serpiente le dijo que no morirían por comer este fruto. Ella quedó convencida, se olvidó completamente de todo, y aún Adán, a quien Dios le dijo no coma ese fruto, pues también quedó convencido. Y el otro es David, que lo vamos a ver en 2 Samuel 11, versículo 2, que les leo. Dice: una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar en la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Y esta es la historia de David con Betsabé. Sí. Y es como David queda maravillado al ver a esta mujer y olvida completamente todo lo que hay detrás de esto. Ya sabemos qué sucede después, pero lo vamos a ir tratando a medida que vayamos progresando. Y digamos que una tercera historia, que es con el pueblo de Israel, que lo podemos ver a lo largo de toda el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, como ellos constantemente son desviados por el pecado. Ahí vemos que David, cuando se fijó en esta mujer, pues sus convicciones también fueron cambiadas, sus deseos, sus anhelos también fueron cambiados. Y el pueblo de Israel constantemente está batallando contra esto, de olvidar al Señor, de ceder ante los placeres, de buscar su refugio en otras ciudades. Y el pecado constantemente está desviándolos de la verdad que Dios les ha dejado y les ha establecido a ellos. Entonces, ¿qué tienen de común estas tres historias? Es el pecado, cómo el pecado atrae un cambio de convicción, un cambio de pensamiento, un cambio en el anhelo, un cambio en los deseos y un cambio en el entendimiento. Y es difícil poder percibir estas cosas porque cuando vemos que David lo hizo, pues en ningún momento se hace como, o se nota esto de manera explícita, sino que ya leyendo y meditando un poco, hay una verdad absoluta, y es que Dios estableció una manera correcta de vivir. Dios estableció una manera en la que nosotros como sus hijos podemos vivir en esta tierra sin vivir guiados por el pecado, sin vivir guiados por eso o las malas costumbres que se tienen. Entonces Él nos dejó mandatos, nos dejó leyes, Él nos dejó gran cantidad de esto en la Biblia. Te pregunto, ¿por qué crees que Dios habrá dejado casi que todo un libro para especificar leyes y nos habrá dejado constantemente sus mandamientos? ¿No será porque es importante para Él, y no será porque es importante, mejor dicho, para nosotros saber cómo Dios establece cómo se debe vivir la vida de la manera correcta? Entendemos que en el Antiguo Testamento también tenemos a veces como cierta cultura de los judíos, pero no debemos creer que absolutamente todo lo que está allí es cultura, y como estamos en otra cultura entonces ya no aplica, porque de Jesús nunca abolió la ley. Él la cumplió, y nosotros como sus hijos que le hemos recibido debemos cumplir también esa ley que Él vivió toda su vida. Entonces, cuando leemos la Escritura aprendemos que Dios quiere que nosotros seamos buenos administradores,
Él quiere que nosotros le obedezcamos, Él quiere que le amemos, Él quiere que nosotros procuremos la santidad en nuestro pensamiento, en nuestros actos, en nuestras palabras. Él quiere que dependamos de Él quiere que le adoremos solo a Él quiere que le sirvamos a Él nos instruye para no tener ídolos, para no mentir. Él nos instruye precisamente para ser valientes y defender la verdad, no para ocultarnos. Y Él anhela que nosotros hagamos su voluntad, porque la palabra dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que nuestros caminos no son sus caminos. Por eso Él se revela y nos muestra cuáles son los que debemos seguir. Entonces, hasta ahora entendemos algo en estas tres historias, y es que el pecado distorsiona la verdad. El pecado quiere hacer precisamente todo lo contrario a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El pecado se nos acerca y nos dice: no administre bien su dinero, gásteselo y gócelo, porque aquí es donde tiene que disfrutarlo. El pecado nos dice: ¿para qué va a procurar la santidad si usted tiene el perdón constante de Dios? Si usted hace algo mal, vaya y búsquelo. Y es precisamente todo lo contrario a lo que Pablo nos dice o a lo que aprendemos cuando sabemos que ese perdón costó un precio de sangre. El pecado quiere que tengamos ídolos. El pecado quiere que mintamos, porque llamamos de esto las mentiras piadosas. El pecado quiere que no tengamos buena salud física, porque no cuidamos nuestro cuerpo. El pecado quiere que adoremos un montón de cosas. El pecado quiere que dependamos de todo, del dinero, de las personas, de un montón de cosas, de la fama. Y es precisamente la distorsión que el pecado quiere hacer en nuestras vidas. Pero que esperamos de algo que viene a matar, a robar y a destruir, como lo es el enemigo. No esperaremos eso. Y cómo esto habla nuestras vidas, que tanto estamos alerta de cómo el pecado del amor está distorsionando verdades en nuestras vidas, porque ya nosotros las cogimos como costumbres o como verdades entre comillas. Después vamos a retomar un poco esta parte. Entonces, como hemos visto, precisamente eso es lo que ha hecho el pecado en estas personas. Ha cogido al hombre y a la mujer y les ha distorsionado la verdad, diciéndoles: no, ustedes no morirán. Y a David le ha distorsionado la verdad de vaya y acuéstese con ella, cuando Dios ha estipulado unas leyes que básicamente le impedían hacer eso. Entonces, ¿qué sucedió con David? Vamos a leer en 2 de Samuel 12, capítulo 12, del versículo 1 al 9. Y vamos a ver qué sucedió con David después de ver a esta muchacha de belleza singular. Dice, del 1 al 9. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa oveja, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar a un animal de su propio rebaño, de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Y sigue diciendo, versículo 6. Debe reparar el daño dándole al hombre 4 ovejas por la que robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, tus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y si no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. Pero ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Bueno, y sigue diciendo, lo voy a terminar ahí. Entonces nos preguntamos, ¿qué le pasó a David? ¿Acaso no tenía las convicciones firmes? Él no había visto a Dios cómo lo cuidaba. Y cuando leemos los salmos de él, cómo él se deleita en el Señor, cómo él siempre está diciendo que va a obedecer al Señor y lo que él quiera que Dios haga en su vida, así será. Entonces, ¿qué pasó con sus convicciones? Precisamente cuando él ve a esta mujer, el pecado entra, porque el pecado está allí. Como leemos
dispuesto a ver cuál entrada le damos para hacer su caos en nosotros. Y precisamente una de las cosas que David rompió, lo vemos en los mandamientos, o quebrantó, es cuando dice que no codiciemos la mujer del otro. Eso está en Deuteronomio 5:21, que dice que no codicies la mujer de tu prójimo. Bueno, y sigue diciendo otras cosas más, ni su casa, ni sus pertenencias. Pero ¿acaso David no se acordaba de esto? ¿Acaso no lo tenía presente? Y bueno, como le decíamos en Génesis 3:6, que Eva también quedó convencida. ¿Acaso no sabía? Porque ella le dijo a la serpiente cuando la tentó, es que no podemos comer del árbol porque entonces moriremos. Y la serpiente le dice, no, eso es mentira. Y ella queda convencida, y David también quedó convencido de lo que quería hacer. Entonces vemos cómo el pecado sí cambia el entendimiento, cómo cambia el deseo, cómo es en ese momento el deseo de agradar a Dios y de obedecerle y de honrarlo quizás fue apaciguado, fue menguando por un deseo que el pecado puso de satisfacer sus placeres y poder satisfacerse a sí mismos. Entonces, teniendo estas ideas, vemos que el pecado toma el mundo, muestra lo que nos aleja de Dios, y la razón es sencilla, porque Cristo, al ser soberano, Él está para el beneficio de quienes lo reciben en sus vidas y constantemente están rindiéndose a Él para que tome el control de sus vidas. Y esto no es perder la libertad. ¿Qué pasa? El pecado también ha distorsionado la verdad de que Jesús gobierne nuestras vidas, haciéndonos creer o haciendo creer al mundo de que eso es perder la libertad, de que entonces ya no voy a poder disfrutar la vida porque ya es como Jesús quiera, de que ya no voy a poder cumplir mis sueños, lo que yo quería hacer, porque si Dios me quiere mandar a otro lado, entonces se van a destruir mis sueños y el mundo empieza a meter nuevos sueños, disfrute, vaya viaje, que no digo que estén mal, pero empiezan a quitar el lugar de Dios y ya no es la voluntad de Dios. Dios, ya no voy a ir a hacer esto que tú quieres que haga porque yo quiero hacer tal cosa. Y es precisamente lo que el mundo viene haciendo en nuestra sociedad. Pero por el contrario, cuando Dios gobierna nuestras vidas, es algo que es de beneficio para nuestras vidas. Cuando le rendimos a Dios el control de nuestra vida, la dirección, que Él sea el que maneje nuestro dinero, que Él sea el que nos instruya cómo mantenernos bien de salud, cuando Él nos gobierna, realmente allí es donde hay un beneficio y una verdadera riqueza, porque es que Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros como sus hijos, Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros buscamos esas cosas en otro lugar, cuando buscamos nuestra seguridad y nuestra confianza en quizás el mundo, como lo vemos una vez en la escritura, cuando el pueblo de Israel va y busca refugio en otros lugares, vemos como Dios también les dice, es que van a quedar defraudados porque van y lo hacen si me tienen a mí, y eso es lo que el pecado quiere que hagamos. Entonces por eso la gente queda defraudada, por eso la gente que depende de su seguridad de armas o de dinero mantiene asustada, creyendo que en cualquier momento lo van a poder matar, creyendo que en cualquier momento su vida está peligrando, independiente de si está en su casa, donde sea que esté. Y es eso lo que hace el pecado, tiranizar cuando alguien les cede el control, no dar esa paz, esa plenitud, ese gozo que Dios nos da. Y esto lo vemos en Efesios 1, del 22 al 23, que al ser la cabeza de todo beneficia a la iglesia, beneficia a sus hijos, Él la llena, Él le da la plenitud que nosotros necesitamos. Pero lastimosamente el enemigo, sin ningún tipo de pudor, busca esconder estas cosas y hacer creer a las personas que todo lo que necesitan se lo puede ofrecer el mundo de manera rápida, instantánea, sin tener que esperar, sin tener que dar nada a cambio, sin tener que esforzarse, simplemente sentir un placer y que es efímero, pero en ese momento solamente Él lo vende como usted va a poder disfrutar. ¿Y acaso eso no es lo que usted quiere? Ahora pensamos, el mundo quiere hacer ver a Dios como un gobernador perverso, como un tirano, como quien no se preocupa por la vida. ¿Y acaso todas estas distorsiones no las vemos en la actualidad? Eso no lo vemos ahora en nuestra sociedad, eso no lo vemos ahora en nuestro país. Y cómo vivir la verdad se ha vuelto completamente un reto de poder expresar con nuestra vida la verdad de Jesús en cada una de nuestras esferas. Hace días me hicieron una pregunta de por qué Dios escogió al pueblo de Israel. Bueno, yo me preguntaba, ¿será para manifestarse? ¿Será porque le gustaba ese pueblo? Bueno, muchas preguntas me hice.
pero la respuesta que me dieron me hizo reflexionar. Dios los escogió para que ellos vivieran de una manera diferente al resto del mundo, al resto de pueblos, que eso requería una cultura totalmente diferente, unas ideas totalmente diferentes, unas tradiciones diferentes, unas convicciones diferentes, y nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Entonces ahora te pregunto, ¿cómo estamos viviendo esa cultura, esas ideas, esas convicciones diferentes a la del mundo? O por el contrario, estamos siguiendo las mismas ideas del mundo, estamos apoyando las mismas ideas que el mundo ofrece, estamos totalmente de acuerdo con modelos que el mundo ofrece. Entonces, para reflexionar quizás en qué áreas de nuestra vida estamos totalmente dormidos y estamos permitiendo que el pecado entre y haga estragos y coja cosas que no deberían ser o que no deberíamos hacer y las vuelve normales, las vuelve apetecibles, las vuelve de algo costumbre, de nuestro día a día, de nuestra vida. ¿Y cómo podemos entender esto? Pues precisamente acudiendo a Él, quien es quien nos revela nuestro pecado, quien es quien nos muestra cómo nos estamos amoldeando al mundo y por el contrario estamos dejando de vivir la fe, que es difícil y cuesta, pero con Él seguramente, se los puedo decir, podemos hacerlo. Entonces ahora vamos a Génesis 4:7. Quiero que veamos cómo cuando tratamos del pecado original, como a veces le llaman, ¿no?, la primera manifestación aquí en la Biblia, como Dios también da algo muy interesante desde el principio de la creación. Eso no es algo nuevo, eso es algo que ya Dios le ha hecho tiempo atrás. Entonces dice en Génesis 4:7, bueno, leámoslo desde 7, dice: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Esto se lo dice Dios a Caín después de que hacen como una ofrenda y queda así como mal, porque la de Abel es, digamos que la entrega con una devoción más real y no se concentra tanto en eso. Entonces después de que lo hace, le pregunta a Dios por qué está enojado y le dice estas cosas que vienen de su boca. Entonces vamos a escudriñar un poquito a qué se refiere esto. Entonces aquí está claro que quiere hacer el pecado de manera explícita. El pecado lo que quiere hacer es tenernos bajo el yugo de esclavitud que nos tenía. Dice que quiere dominarnos. Él está ansioso, está anhelando cualquier oportunidad que le demos para tomar el control de nuestras vidas. Pero también nos dice algo muy importante: si estamos haciendo lo correcto, entonces no tenemos nada que temer con el pecado. Si estamos haciendo lo correcto, no tenemos nada por qué vivir agobiados. Pero por el contrario, si estamos haciendo lo incorrecto, la Biblia dice: tengan cuidado, con signos de exclamación, porque el pecado va a entrar a sus vidas y el pecado va a distorsionar las verdades. El pecado va a hacer que ustedes tengan conflicto con mi evangelio, el pecado va a hacer que ustedes tengan conflicto con mi iglesia, el pecado va a hacer que usted se niegue a obedecerme. Tenga cuidado, dice la palabra. Pero entonces pensamos, si el pecado está ansioso por dominar nuestras vidas y por tomar el control, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos alerta, examinando nuestra vida. La palabra dice que Dios examina nuestro corazón y sus ojos recorren la tierra examinando a los justos. Pero como nosotros escuchamos ese examen, es como cuando uno va al médico y le hacen un examen. Si usted va donde él, usted quiere escuchar que le dice el médico, pero sería muy raro que usted fuera, si hiciera un examen, la muestra de sangre y después no le interesara el resultado. Entonces sería algo raro, ¿no? Hay algo, y es que Dios nos ha enseñado cómo hacer lo correcto en cada área de nuestras vidas. Él ha establecido un modelo para todo, un modelo para cómo debe estar instituida la familia, un modelo para cómo debe estar instituida su economía, un modelo para cómo debe estar su salud o cómo debe procurar su salud, un modelo para cómo relacionarse con los demás. Él estableció un modelo para usted trabajar o cómo ver el trabajo, un modelo para ver su estudio, un modelo para ver la iglesia, un modelo para usted ser un ciudadano y un modelo para usted ser un miembro de la sociedad a la que pertenece. Entonces nos preguntamos, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Será que conocemos cómo Jesús estipuló principios para cada una de estas esferas de nuestra vida? Porque son más. Entendemos que solamente Jesús fue quien fue capaz de aplicar la verdad a cada área de su vida. Él aplicó cada principio de Dios y por eso él vivió de una manera plena, conectada con Dios.
Pero nosotros no nos quedamos atrás, porque al ser renovados, a ser hechos nuevos por recibir a Jesús como nuestro Señor, como quien perdonó nuestros pecados al morir en esa cruz, ahora nosotros somos sus hijos, somos su imagen, y uno de nuestros objetivos debe ser precisamente poder llevar la verdad a cada área de nuestras vidas. Ese es nuestro llamado como sus hijos, a hacer luz. Él decía en la parábola de la luz, de la lámpara, que no se prende una luz para ponerla debajo de la cama, no se prende una luz para ponerla donde no alumbre, sino que se pone en lo más alto donde ha de verse. Y si nos ponemos a pensar, Jesús constantemente nos está diciendo esto: ustedes no son del mundo. Por eso hace la analogía tan diferente entre la luz y la oscuridad, es algo completamente diferente. En medio de la oscuridad usted puede ver la luz que sobresale. Es como nosotros lo estamos haciendo. Y eso es precisamente lo que dice Romanos 12:2, dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto. Ahí están los versículos, la idea que podamos meditar, porque esto no es un proceso que se genera así, como bueno, ya dame el resultado, ¿dónde tengo que mejorar? A medida que estemos tiempo con Dios, Él nos va a mostrar: esta área no estás aplicando la verdad, está dejándose distorsionar por la idea de familia que ofrece el mundo, que le dice a usted que usted puede tener como hijo a un gato y sea feliz. La verdad de que cualquiera puede hacer lo que le dé la gana, porque si aplasta sus derechos entonces ya está haciendo mal. La verdad de que debemos ser permisivos con el pecado. La verdad de que no debemos predicar el evangelio porque alguna otra persona puede ofenderse. En este siglo hay muchas razones para no hacerlo, pero Dios nos dice que nos ha dado un espíritu de valentía, que nos levantemos. Así como el mundo no tiene temor de decir las mentiras, nosotros no debemos tener temor al predicar el evangelio de verdad. También en el ayuno del martes, Angie dijo algo muy curioso y muy cierto, mientras hablábamos sobre la Trinidad, de que una mentira solo necesita una pizca de verdad para ser creíble. Y eso es precisamente lo que está haciendo el enemigo, añadiéndole un poquito de verdad a su mentira para que la gente se la crea. Y se pegan de esa parte de la verdad, pero no examinan todo el contexto. Entonces, que no permitamos que el pecado destruya lo que Dios ha hecho en nosotros. No permitamos que nos robe el gozo de disfrutar de una relación plena con Dios. No permitamos que el pecado destruya las familias, destruya las relaciones aún dentro de la misma iglesia. No permitamos que nos robe el placer de hacer la voluntad de Dios. No nos dejemos llevar y complacer lo que Él quiere hacer, porque ahora somos nuevas criaturas. Y sí, es difícil y es complejo, pero que podamos ver la gran riqueza que hay en la palabra acerca de cómo vivir nuestras vidas. Que Él sea guiándonos e instruyéndonos. Señor, esta noche te pedimos que seas tú bendiciendo nuestras vidas, Padre, que seas tú ayudándonos a entender la complejidad, Señor, de tu palabra y cómo ella envuelve cada área de nuestra vida, Señor. Que tú nos amas, sí, Señor, y que tú nos instas a ser obedientes, claro que sí, Padre. Y permítenos ver cómo en cada área de nuestra vida podemos vivir la verdad y cómo a lo mejor hemos sido permisivos con el pecado. Que tu Espíritu Santo nos muestre, nos enseñe y nos redarguya, nos lleve a un arrepentimiento genuino, oh Dios, y nos pueda ayudar a ser imagen de Jesús en cada área de nuestras vidas, en el lugar donde nos encontremos, a poder ser luz sin miedo, oh Dios, a poder revolucionar este mundo que necesita de ti, que está metido en el lodo, en el fango y se siente cómodo en esto, Señor. Ayúdanos a ser radicales como lo eras tú, levántanos como iglesia y que tu Espíritu Santo nos esté cada día, Señor, poniéndonos en lugares de gloria. Recuérdanos que en ti tenemos toda clase de bendiciones espirituales, oh Dios, y que no nos amoldemos a este mundo, sino que nuestra mente sea constantemente renovada solamente por ti y por tu palabra. Háblanos a través de la iglesia, a través de los hermanos, háblanos a través de la oración, háblanos a través de las prédicas, háblanos a través de tu palabra, Dios. Ayúdanos a estar apercibidos y estar alertas para ser valientes y predicar tu palabra con valor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias y que puedan seguir disfrutando del resto del día y Dios siga hablando a cada una de nuestras vidas.